Ahí disculpen la demora. Creo que mañana también vamos a estar a esta hora. Así me dan margencito para salir de ecuaciones. Bueno, entonces vamos a revisar lo que son las superficies parametrizadas. Hay un par de conceptos que ya los saqué. Bueno, que ya me los pasó Cruz. Entonces, eso lo vamos a utilizar, pero a mí particularmente siempre me gusta revisar el libro. Siempre, siempre, siempre. Entonces, cuando hablamos de superficies parametrizadas, nosotros nos referimos en esencia a una manera de describir una superficie en términos de parametrizaciones. O sea, cada una de las tres componentes que tiene una superficie en R3 la podemos escribir en términos de alguna parametrización. Vaya, por ejemplo, una parametrización clásica para nosotros que tal vez no, la hemos utilizado para otras cosas es el cambio de coordenadas esféricas. Pues nosotros en ocasiones hemos transformado una esfera mediante X, Y, Z, y si recuerdan la esfera, por tener radio fijo, las dos variables son teta y phi. Entonces, esa es una parametrización, tal y como lo dice acá, ¿verdad? O por ejemplo, vaya, cuando tenemos los cilindros, otra parametrización que nosotros hemos utilizado desde coordenadas cilíndricas en integrales triples. O sea que, más o menos esa es la idea. Poder descomponer cada terna de la superficie, cada punto de la superficie y poder expresarla, eh, vaya, por decir algo, así como probando un detalle, pucha, cerré esta. Vamos a trabajar con Journal porque Cruz me pasó las cosas ahí por Journal. Me ocupo escribir aquí algo. Vaya, tal vez una parametrización no necesariamente es la que no funciona, pero es una opción de parametrización. Pero es esto. Como está quedando en video, eh, es así. Si nosotros tenemos descrita la superficie z igual a f de xy, por decir algo, un punto P que está en la superficie, P pertenece a la superficie S. P tiene tres componentes, pues, X, Y y Z. Pero X, Y y algo que depende de X y Y. Entonces, espera aquí. Entonces supongamos que X nosotros lo podemos expresar como una función que solo dependería de una variable, por decir algo, como una parametrización clásica. Y depende también de otra variable que no están vinculadas. Entonces Z va a ser una función f evaluada en x de t, en y de s, y esto al final es una función f que depende de t y de s. Entonces aquí tenemos la parametrización, x de t, y de s y esta. Entonces más o menos esa es la idea de lo que vamos a trabajar ahora, como eh, parametrizaciones de la superficie. A eso le llamamos una parametrización, por decir algo. No necesariamente existe una independencia entre estas dos, pueden estar vinculadas, por ejemplo, para describir todo lo que tenga que ver con X tiene que depender de dos variables. Para describir todo lo que tenga que ver con Y tiene que haber dos variables. Obviamente aquí van a haber dos variables, que es el reemplazar el X y el Y en la superficie, cuando es dada de forma eh, explícita, ¿verdad? Pero en el caso, por ejemplo, de superficies dadas de forma implícita, entonces la historia pues cambia significativamente, como en el caso de las esféricas. Porque las esféricas, las coordenadas esféricas me cambian los valores de la esfera. O sea, me cada punto de la superficie de la esfera. Check. Eso solo era una idea nada más. Entonces dice, la superficie en R3 puede representarte en forma analítica en diferentes formas. Las siguientes dos descripciones conocidas, dice.
Las siguientes son dos descripciones conocidas, como la gráfica de una función de dos variables, es decir, como los puntos x, y, z en R3 que satisfacen la ecuación, como por ejemplo esta, o como un conjunto de nivel de una función de tres variables, o sea, tiene que ser una superficie de niveles cuando estaba de forma implícita, es decir, como los puntos x, y, z tales que esta expresión es igual a c. Entonces, tenemos la superficie, así como una superficie de nivel, para cierta función f y c constante, dice, como por ejemplo esta, y se fijan, aquí está de forma implícita. Las dos descripciones son problemáticas, como se expuso en el nodo 5, dice, muchas de las superficies comunes no pueden ser descritas como gráficas de funciones de dos variables, dice, como por ejemplo la esfera, que es el ejemplo clásico. Y en la gráfica de una función de dos variables, por tanto, la descripción uno no es suficientemente general. O sea que lo más general es pensar en superficies cuyas ecuaciones sean así, de esta forma. También hay problemas con la descripción 2. Dice, no todas las superficies de la forma f de x y z tienen soluciones que describan superficies. En realidad, aunque el conjunto de nivel de esta expresión a la altura de uno es una esfera, a la altura de 0 es un punto, a la altura de -1 no hay nada. Además, cuando n es mayor que 3, dice, es algo difícil de describir superficies, por ejemplo, objetos de dos dimensiones en Rn utilizando conjuntos de nivel. Para evitar problemas que acabamos de mencionar, es deseable adoptar otro enfoque que permita presentar la superficie en forma analítica. Hacer mucho más énfasis en la naturaleza bidimensional de una superficie y facilitar los cálculos subsecuentes. Tomando en cuenta lo anterior, se establece la siguiente definición, que esta definición ya está aquí. Entonces dice, sea D una región en R2 que consta de un conjunto conectado y abierto, posiblemente con algunos o todos sus puntos de frontera. Una superficie parametrizada en R3 es una función continua X. D es un subconjunto de R2 en R3 que es 1 a 1 en D, excepto tal vez a lo largo de la frontera. Hacemos referencia a la imagen XD como la superficie subyacente de X o la superficie parametrizada de X y la denotamos por S. Vea la figura 7.1. ¿Qué es esto? Es la relación que hay entre los puntos en esta región y que mediante X son mapeados a R3. O sea, esta restricción que tenemos acá que D mapea las ternas de la superficie. Luego, si escribimos las componentes, creo que esta imagencita faltaba ahí en lo que mandó Cruz. Ahí, a eso hace referencia a la 7.1. Luego, si escribimos las funciones componentes de X para ST que está en D, X de ST sería la primera componente de X de ST, Y de ST, Z de ST. Luego, la superficie subyacente S puede describirse con las ecuaciones paramétricas siguientes, y son las que están aquí. Esta es la parametrización de la superficie. Luego, ¿qué más? Va, por ejemplo, aquí dice, considero la superficie parametrizada X de R2 en R3, descrita por. Entonces, ¿cuáles serían las componentes para X, Y, Z? Porque no las veo. Sí, no están. Para este ejemplo, ¿cuáles serían las componentes para X, Y, Z? Según lo que vemos aquí. ¿Cómo serían? Describámoslas.
Entonces lo que tendríamos que hacer es agrupar las I, las J y las K. Si observan, ahí lo multiplica ¿quién? Lo multiplica la S y la T, ¿verdad? O sea que sería S más T. Para Y tendríamos 3 menos S y pare de contar, va. J. Y para acá es 2T. Entonces la parametrización para la X es S más T, para la Y es 3 menos S y para Z es 2T. Cheque. Entonces dice la imagen de X que aparece en la figura 7.2 es el plano que contiene al punto 0,30 determinado por los vectores A y menos J, B y más 2K. Entonces vemos que estamos mapeando prácticamente todo R2 y que eso me genera estas ternas. Listo. Sería interesante ver la relación entre estas y la ecuación del plano, ¿verdad? Como tal. ¿Qué ecuación tiene este plano? Dice que pasa, eh, está determinado por I menos J y el vector I más 2K y contiene el punto 0,30, que es cuando T y S valen 0. ¿Cuál sería la ecuación del plano? Solo para pensar en ese detalle. Voy a pausar porque me voy a calcular la ecuación. ¿Se acuerdan, va? Tratemos de calcular el producto cruz de estos dos. Vamos a llamarle N. Y JK es 1 menos 1, 0, 1, 0, 2. Y me queda menos 2. ¿Sí? En J me queda menos 2 también. Y en K me queda más 1. O sea que el plano sería menos 2X menos 2 Y menos 3 más Z igual 0. Esa sería la ecuación del plano. Del plano que está aquí, ¿verdad? Supuestamente, si nosotros reemplazamos esto, debe satisfacer la ecuación. Verifiquen. Yo estoy seguro de lo que hice aquí, ¿verdad? De la construcción del plano. Menos 2, para I, para J es 2, y como es más menos, y para acá es 0, menos, y aquí me queda positivo K. Reemplacen estas tres ecuaciones acá, debe satisfacerlo. Se cumple. Tendría que ir bien rápido, parece, ¿eh? Porque si reemplazan la X, les queda menos 2S menos 2T. A Y le quita 3, le queda menos S y el menos 2 más 2S.
Y la Z, 2T, 0, ¿va? Porque este y este se van, este y este se va. 0 igual 0. Cheque, ¿estamos bien? L. Sí, listo. Entonces, aquí vemos una parametrización. Sería interesante descubrir la parametrización general para, para un plano. Diría que no recuerdo haber visto una así, no recuerdo. Pero miren, esta es una parametrización, me está describiendo. Ojo, ¿verdad? Y aquí S y T están ingresando prácticamente eh, con cualquier número. O sea, estamos tomando a R2 como conjunto D y esta curva y esta superficie parametrizada me está describiendo todos los puntos sobre el plano. Cheque. Luego está esta, que es una de las parametrizaciones que están incluidas en el documento de nosotros, que si se fijan, son las esféricas. Esta. Porque dice D va de 0 a 2pi, que es la variación de S, que es S, T. Y T va de 0 a pi, que es la variación de el ángulo que va desde el semieje positivo de la Z hacia abajo. Solo se mueve de 0 a pi. Entonces, son coordenadas esféricas, en esencia. Solo que están dadas de esta forma y estas me están describiendo una esfera de radio A. Entonces, aquí dice, las ecuaciones paramétricas implican que x cuadrado más y cuadrado, lo que significa que todos los puntos de S, que es x de D, están sobre una esfera de radio A con centro en el origen, ¿verdad? Las ecuaciones paramétricas son precisamente conversiones de coordenadas esféricas a rectangulares. La constante ρ mantenida constante en A y S y T en lugar de teta y phi, dice. Entonces la imagen de X en realidad toda la esfera. Entonces vemos nosotros que este rectángulo me está llevando a todos los puntos de la esfera. Y que estas líneas, por ejemplo, me están describiendo algún lugar geométrico en el espacio de la esfera. Entonces ahí tenemos esa parametrización. Esta otra parametrización, si se fijan, X es A coseno S, Y es A seno S. Y T lo que me está dando es la altura. Lo único que me están diciendo que es la restricción para eso es de 0 a 2pi. Entonces, si observan, esto me está describiendo una circunferencia de radio A. Y Z igual a T me está describiendo distintas alturas. O sea que me está elevando diferentes circunferencias para distintos valores de T. Entonces, esto lo que describe es un cilindro cuya base está en XY y es de radio A. Es un círculo, bueno, una circunferencia de radio A. Y aquí está, dice, la ecuación que satisface esto es esta. Para ello, para ser visto, forman un cilindro infinito de radio A. Muestra la manera en que la función x de st, que tiene esta forma, mapea la banda infinita D, que es esta, hacia el cilindro por medio de pegar la recta S de 0 a 2pi. Entonces, miren, este conjunto de puntos me está mapeando directamente todo esto. Y que aquí el borde es el que está haciendo el mapeo de esta línea. Tanto en 0 como en 2pi. Me está mapeando toda la línea infinita para distintos valores de t. Pero que en el interior, para distintos puntos del interior, me está mapeando diferentes rectas paralelas a z. También es una de las parametrizaciones que Cruz incluye. Está esta, por ejemplo, que es la que les mencionaba, para una superficie cualquiera. Si ustedes le dan, por ejemplo, a X como S, a Y como T, y la forma de la superficie, esto les permitiría a ustedes mapear o parametrizar toda superficie dada de forma explícita con esta parametrización. O sea, para cualquier superficie que ustedes le digan, Z igual a f de x, y, entonces ya tienen una parametrización ustedes inducida, que es esta. Luego
Dice curvas coordenadas, vectores normales y planos tangentes. Interesante, porque siempre que aparecen los vectores normales, aparecen estos amigos, ¿verdad? Son los planos tangentes. Entonces, sea es una superficie parametrizada por X, que va de D en R3. Si fijamos a T en T sub 0 y dejamos que solo varíe S, obtenemos un mapa continuo. S igual a esto. Entonces, eh, aquí solamente es la descripción de la parametrización, nada más. Que este conjunto de puntos me está mapeando a esta superficie. Listo. Aquí vemos como una especie de restricción, ¿verdad? Que estas líneas mapean de manera directa que esta línea donde se mantiene fija, mantiene o mapea de manera directa esta otra línea de acá, mediante X. Esta parametrización, les soy honesto, no la recordaba, pero sí conozco el toro, o la dona, como le quieran llamar. Pero esto es una dona que, por la forma en cómo está, es cuando nosotros rotamos una circunferencia de un radio en torno al eje Z, por ejemplo, y se forma una dona. Ah, ya van a ver aquí aquí Cruz la tiene dibujada. Entonces, él aquí tiene la esfera, por ejemplo, del caso particular de la esfera, del caso particular de un cilindro, lo tiene dibujado. Esta que es una superficie que no es usual, porque no es usual, entonces la forma de la parametrización es esta, o sea, no es una como de las conocidas. Y también tiene el toro, que es este, que aquí lo que me dan son, si observan, creo que este toro, es que me está variando ambos, porque me está haciendo un recorrido en los puntos y va rotando la circunferencia en torno a Z. Aquí se habría que escudriñar bien qué significa el A y el B al momento de graficar acá. Porque sí, la parametrización no recordaba haberla visto, pero sí conocí el toro. O sea, esta sí la podríamos girar nosotros. Sí la podríamos girar porque, o calcular de alguna manera utilizando lo que ya conocemos del cálculo. Porque al final termina siendo un sólido de revolución. Pero sí, aquí tiene la forma del toro y esta ecuación o esta parametrización de acá me describe este toro de acá. Este es el otro concepto que es el que venía a continuación, ¿verdad? Que aquí estábamos viendo esta parte. Ah, bueno, aquí empieza a describir el toro, porque dice la curva en t igual 0 tiene esto. Esto me está mapeando, si se fijan, son estos bordes, estas como donas en XY, porque la Z es 0, pero me las está mapeando en distintos valores. Dice para t igual a pi medios, para t igual a 0. Entonces, esto hace como quien dice, cuando nosotros cortamos el toro con un plano horizontal, en Z0, entonces se forman estas formas. Y luego mencionan qué sucede cuando S es 0, se describe este. Este de aquí es un círculo desfasado y el radio es B. Entonces, está centrado en A,0 y de radio B. Aquí dice, mire, el radio B, o sea que el radio de la dona, o sea, cuando ustedes vienen y tienen la dona, cuando digo el radio de esa dona, me refiero a que si este es el eje, el B hace este. Y el A, de alguna manera, es esta distancia. Entonces habría que ver si en la parametrización de nosotros, si en la parametrización de nosotros, podríamos nosotros jugar y ver si en efecto la A y la B de la parametrización representan estos dos valores. Porque según veo, en este caso, eso es lo que me estarían representando. Al tomar Y0 y Z igual a B, sé que esto es un círculo desfasado a unidades del eje
Y aquí está la circunferencia de radio B, por esto, por esta parte de acá. Igual este tipo de cosas, ustedes saben que para graficar una superficie parametrizada, nosotros pues a fuerza tenemos que recurrir a una computadora, porque sería, salvo que sea un plano, ¿verdad? Y un plano bien fácil de dibujar, porque incluso les apuesto que si nosotros intentamos dibujar este plano, así por muy inofensivo que lo vean, no lo vamos a dibujar. No vamos a poder hacer un dibujo de esa magnitud. Entonces, esta parte de superficie, más que todo, solo es para ilustrarnos cómo nosotros podemos eh, mapear o vincular, ¿verdad? Regiones de R2 en puntos en el espacio para poder generar las superficies, de alguna manera hacerlas un poco más manejables. Entonces, bueno, aquí más o menos pues podemos ver ese detalle que les comentaba, ¿verdad? De lo que significa la A y la B en las ecuaciones paramétricas del toro. Aquí están, por ejemplo, los distintos valores, miren, que me van generando. Son las distintas posiciones del toro en estas líneas. Entonces dice la superficie te iba a mencionar, así el nombre de toro y se trata de la superficie en forma de dona, que se ilustra en la 7.9. Se genera, por tanto, por la colección de curvas en coordenadas S, como por la colección de curvas en coordenadas T. Luego, suponga que X de ST tiene esta parametrización, donde ST están en D. Es un mapa diferenciable, C1. Caso en el cual decidimos que la superficie parametrizada S de XD también es diferenciable en C1. Por consiguiente, las curvas coordenadas X de ST sub 0 y X de S sub 0 T tienen vectores tangentes bien definidos en los puntos S sub 0 y T en D. Para encontrar el vector tangente T de S a la curva coordenada en S, que es dejando fija una de las constantes, una de las dos parametrizaciones, una de las dos constantes sería variable. Entonces, eh, dice X de S T sub 0, que es la curva, en S sub 0 T sub 0, diferenciamos las componentes de X con respecto a S y las evaluamos en el punto. Eso me genera un vector que es tangente, que es este de acá, P de T. No, T de S es este, tangente a esta curva. Luego, si hacemos algo similar, aparece un T de T, dejando fija a S sub 0, dejando fija a S sub 0 y teniendo variable a T, T de T es un vector tangente a esta curva en el espacio. Luego, si nosotros observamos, tenemos dos vectores que son tangentes, T de S y T de T, tangentes a la superficie S en S sub 0, T sub 0. Estos dos vectores están en el plano tangente. El producto cruz de estos dos será normal a la superficie, porque si estos dos son tangentes en el mismo punto a la superficie, están contenidos en el plano tangente. Entonces el producto cruz se sale de ese plano tangente y se convierte en el vector normal al plano tangente. Por ende, es el vector normal a la superficie. Obviamente, siempre que no sea cero, porque si es cero, ¿qué implica? ¿Qué implica que el producto de dos vectores en un mismo plano sea cero? El producto cruz, ¿qué implicaría? ¿Se acuerdan de esa consecuencia? Que el De producto... que que no tiene rotación. No, piensen en vectores. Significa que los dos vectores son paralelos. ¿Me explico? Esa es la consecuencia de que el producto cruce a cero. ¿Estamos?
Y al ser paralelos, nosotros no tenemos un vector que es perpendicular, directo, pero cuando tenemos dos que no son paralelos, sí podemos generar un producto cruz. Y ese producto cruz es normal a la superficie y normal al plano. O sea que ese se va a convertir en el vector normal del plano. Este producto cruz de T de S con T de T. Y que si lo ponemos en otro orden, en esencia lo que me genera es un vector apuntando en la otra dirección. Entonces, aquí mencionan que la superficie parametrizada S de XD es suave en X de S sub 0 T sub 0 si el mapa X de clase C1 es una vecindad de S sub 0 T sub 0 y si este vector es no nulo. Si S es suave en todo punto X de S sub 0 T sub 0 que está en la superficie, entonces nos referimos a S simplemente como una superficie parametrizada suave. Si S es una superficie parametrizada suave, llamamos al vector distinto de cero n igual a t de s, t de t, el vector normal estándar que surge de la parametrización, pero siempre y cuando sea suave. Entonces recuerden, t de s no es más que la parametrización derivada respecto a s. T de t es la parametrización derivada respecto a t. Cheque. Entonces dice, afirmamos que el toro T del ejemplo 5 es suave. Recuerde, lector, eh, que T es dado como la imagen del mapa que está aquí, ¿verdad? Esta es la parametrización, donde A mayor que B y B mayor que cero, pero A es más grande. Luego, ajá, aquí está T de S y T de T, que son dos parametrizaciones ya derivadas, evaluadas en S sub 0, T sub 0. El producto cruz de eso es esta expresión de acá. Como A mayor que B mayor que cero, dice, el factor A, el factor B, A más B coseno de T nunca es igual a cero. Ajá, hay un factor. Ah, bueno, ¿qué se sale al momento de calcularlo? ¿Qué es esto? Esto dice que nunca es cero. Además, puesto que las funciones seno y coseno nunca son cero al mismo tiempo, al menos una componente de T de S cruz T de T nunca es cero. Por consiguiente, el toro es una superficie parametrizada suave. Quizás de manera particular a nosotros nos puede preguntar, ¿verdad? Determine si esta es una superficie parametrizada suave. Entonces, lo que tendríamos que justificar es que siempre, bajo cualquier cálculo, ese vector n no es no nulo. ¿Qué más? Luego está esta que describe el cono, es un, ¿cómo le decimos? Cono elíptico, una superficie parametrizada. La ecuación es esta, la parametrización del cono la vemos acá. Entonces tenemos T de S, T de T, aquí está, el producto cruz, me da esto. Esto sería cero si S es cero. O sea que aquí me dice que el cono deja de ser suave en el vértice, que es el único punto donde la superficie subyacente eh, es el vértice, ¿verdad? Es el único punto de la superficie subyacente que corresponde a S igual a cero. Interesante, miren, por ejemplo, el cono deja de ser suave solo en el vértice. Cuando dicen el vértice, hacen referencia a este punto de acá. Regálenme un segundo. ¿Qué más?
¿Qué más? ¿Qué más? Luego dice, los ejemplos 6 y 7 sugieren la razón por la cual se utiliza el término suave. La intuición dice que una superficie parametrizada es suave en un punto si no tiene esas puntas o esquinas agudas, lo cual en el caso del toro no sucede, pero en el cono sí. Si una superficie parametrizada es suave en un punto X de S sub 0 T sub 0, entonces definimos el plano tangente S en este punto como el plano que pasa por este punto y tiene a n como vector normal. Para describirlo, se hace esta construcción donde x tiene componentes x, y, z. eh, este x de s sub 0, ya saben que es un vector de tres componentes. Entonces me queda x menos a, y menos b, z menos c. Y este que es el vector normal, que también tiene las tres componentes. Entonces al final, más o menos vemos esta estructura nosotros, que es la ecuación punto normal del plano, que era similar a lo que estábamos haciendo arriba con la parametrización que teníamos. O sea que con esto nosotros podemos calcular la ecuación del plano también. Luego consideremos el cono otra vez, dice, el cono parametrizado del ejemplo 7. A partir de los cálculos que hicieron en 7, el cono es suave en el punto 0,1,1, que genera un X cuyo parámetro S es 1 y pi medios, por lo cual el plano tangente existe en ese punto. Aquí está, T de S, T de T, el vector normal. Este es el vector que es normal y con este punto se arma la ecuación del plano. Entonces, de forma más sencilla, Z igual a Y, dice, esta es la ecuación del plano que pasa por este punto y es tangente al cono que teníamos en cuestión. Luego, si f de x, y es de clase C1, es una vecindad en el punto x sub 0 y y sub 0 en su dominio, entonces la gráfica de f es una superficie parametrizada suave. Recuerde que en el ejemplo 4 vimos que la gráfica parametrizada por esta expresión, miren, aquí por ejemplo van a generalizar, me imagino, la construcción de el plano y van a caer que es el gradiente. Ajá, por ejemplo, miren esto de acá. Hacen la construcción que teníamos para cualquier superficie. T de S, T de T, producto cruz. Miren este, ¿quién es? Derivada de f respecto a s, pero S es la componente en x. O sea, que esta es la derivada parcial de f respecto a x, derivada parcial de f respecto a y. Y uno negativo, si lo vemos, si vemos el opuesto, advierta que n es distinto de cero en cualquier punto s, t, f de st. A continuación, considere la superficie definida como el conjunto de nivel f de x, y, z igual c, constante. Entonces, vaya, por ejemplo, con este ya notamos que es el gradiente. Y si se acuerdan de la construcción de cálculo 2 para plano tangente, teníamos que calcular el gradiente de la función y hacer el producto o utilizar las componentes, la derivada parcial de f respecto a x hablado en el punto, x menos x sub 0, coma, derivada parcial de f respecto de y, este, por y menos y sub 0, menos z menos la imagen igual a 0. Y ahí teníamos nosotros la superficie. Pues teníamos, perdón, el plano tangente a la superficie. Entonces, ¿qué más? Bueno, aquí solo están describiendo superficie. Aquí. Luego, esta que es otro concepto que dice una superficie parametrizada suave por partes. Es la unión de imágenes de un número grande pero finito de superficies parametrizadas, X de I, con I de 1 hasta M, donde cada de I es una región R2 que consta de un conjunto abierto conectado posiblemente junto con algunos de sus puntos de frontera. En su mayor parte queremos que de I sea una región elemental. XY es de clase 1, es 1 a 1 en todo de I, excepto tal vez a lo largo de la frontera. SI igual a XY de I es suave, excepto posiblemente un número grande, pero finito de puntos. Por ejemplo, esta cosa está definida por
6, ¿verdad? 4, 5, 6, sí. Por 6 parametrizaciones. Luego unas fórmulas interesantes que es para el cálculo de el área superficial. Entonces, ahora usaremos el concepto de superficie parametrizada para calcular el área de una superficie suave. En el análisis se sigue que tomaremos a S como X de D, como una superficie parametrizada suave, donde D es la unión de un número grande pero finito de regiones elementales en R2 y X de R3 es de clase C1 y 1 a 1, excepto tal vez a lo largo de la frontera. Luego está la relación del dominio D con la superficie, la imagen de lo que se está mapeando, que este rectángulo que vemos aquí está mapeando a esta superficie de acá. Luego la observación geométrica es clave. Considere un subrectángulo pequeño D cuya esquina inferior izquierda está en el punto S sub 0 T sub 0 de D y cuya anchura y altitud la dan delta S y delta T respectivamente. La imagen del rectángulo debajo de X en un fragmento de la superficie subyacente, que es aproximadamente el paralelogramo con esquina en X de S sub 0 T sub 0 y expandido por los vectores T de S, S sub 0 por delta S y T de T, S sub 0 por delta T. Véase la figura. Entonces, el área de ese fragmento o el diferencial de área de ese fragmento es este, que por ser constantes estas dos salen. Ahora, suponga que D es una región rectangular, es decir, que D en sí es un rectángulo. La partición D de los n cuadrados subrectángulos por medio de esto, el delta de SI, delta de T sub J, entonces eso es una partición de fragmentos, cada una de las cuales aproximadamente un paralelogramo. Con la suposición de que delta SI y delta T sub J son pequeñas, para I y J desde 1 hasta N, entonces denota el área de la parte de S en que la superficie del ijodécimo subrectángulo de D y tendríamos que el área superficial S es esta, haciendo tender eso infinito, es donde aparece la integral doble. Porque esto es un integral doble prácticamente, al hacer tender n infinito. Cuando n tiende a infinito, estos se tienden a cero, estos pequeñines de acá. Y eso al final se convierte que el área superficial S es la integral doble de C a D, de A a B, de D de S, de T, de N. Si se fijan, esto correspondería a la norma de N. Pero D puede ser más general, porque aquí dice, en general, D es una región arbitraria, es decir, no necesariamente un rectángulo, o sea que es la integral de esta norma de S de T, incluso aquí sería el diferencial del área de este, ¿verdad? En términos de ST, habría que describir, habría que ver qué región de puntos me está dando esto. Entonces, el área superficial de eso, de la superficie D, a lo largo de, o sea, dependiendo lo que me esté describiendo de y cómo esté mapeando esto en la superficie, así obtendríamos nosotros el área superficial para eso. Entonces, la fórmula 6 puede extenderse fácilmente en el caso que S es una superficie parametrizada suave por partes, descomponiendo la integral en forma apropiada. Y aquí están calculando, observen, el área superficial de la esfera. Entonces, al momento de calcular TDS, TDT, hacer todo el cálculo, se obtiene esto, que es a cuadrado seno de t. Al integrarlo, obtienen que es 4pi a cuadrado, lo cual nosotros sabemos que es el área superficial de la esfera, es 4pi r cuadrado. ¿Sí? Y es un valor conocido por nosotros. Y luego este resultado concuerda con la bien conocida fórmula del área superficial de una esfera. Sin embargo, advierta que si hacemos que S vaya de 0 a 4pi y T de 0 a pi, entonces la imagen de X es la misma esfera, pero la fórmula produciría 8pi a cuadrado. El detalle es que aquí ya no estaría mapeando 1 a 1, porque al llegar a 2pi empezaría a repetir los puntos en el manto, como que tuviéramos dos esferas,
una encima de la otra prácticamente. Entonces, este sobreconteo es la razón por la cual suponemos que X es casi, dice, 1 a 1. O sea, ¿qué significa eso? Que para cada punto de D, nosotros asociamos un punto único en la superficie y viceversa. O por lo menos para cada punto del conjunto de salida asociamos un punto en el conjunto de llegada, que es la terna. ¿Qué más? Si escribimos las funciones componentes de X de esta forma, aquí se generan unos jacobianos, miren, que son los determinantes de las matrices menores que están por aquí cuando generamos las componentes de esto, porque al final es la norma de este, o sea, esta, esta al cuadrado. Entonces, esos son los jacobianos que mencionan por acá. Por eso, otra manera de verlo es así, con esta fórmula. El integral doble sobre S, pero al final es lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo. No es que esto es diferente a lo que está arriba, es la misma cosa. Luego aquí les piden encontrar el área superficial del toro y lo hacen utilizando los jacobianos. Bueno, habría que ver porque ya con la curva parametrizada creo que hacer el álgebra por ahí, lo costoso es desarrollar toda la fórmula esta. Pero la ventaja es que con esto se puede extraer de común el A más B coseno de t y empezar a jugar con esas simplificaciones. Entonces al final se llega a esto y el área del cono, del toro, es 4pi cuadrado AB, de manera general. Luego suponga que una superficie suave es descrita por la gráfica de la función C. Esta es la ecuación, varía en D. D es una región cualquiera, la parametrización estándar para esto implica que T de S cruz T de T es esta expresión. Véase de la fórmula 9. La fórmula 6 produce este resultado de acá. Si recuerdan, esta es el área superficial de la gráfica de la función z igual a f de xy, integrado sobre D, que es la región de integración. Y de ahí, ¿qué más? Bueno, eso sería al menos todo lo teórico. Solo voy a ver acá, porque aquí Cruz tenía lo de la curva suave, la justificación del toro que consideraba él, que dándole valores fijos, creo que era A igual 2, B igual 1, tenía esto, describe que sí es una curva, una parametrización suave en todos los puntos, hace todo el álgebra, tiene este de común, miren, pero esto es distinto de cero, porque el coseno de t sub 0 nunca es cero. O sea, 2 más coseno de t sub 0, eso para ningún valor de t es cero. ¿Saben por qué, verdad? Jovencitos, ¿por qué 2 más coseno de t sub 0? Esta expresión que tiene aquí, esta de acá, miren. Esta. ¿Por qué esa expresión no es cero? Y, disculpe, ¿podría repetir la pregunta? ¿Por qué 2 más coseno de t sub 0 no es cero? Para ningún valor de t. 2 más coseno de t sub 0. ¿Por qué nunca es cero? Miren, es fácil. Si ustedes igualan a cero la expresión, les queda que coseno de t es igual a menos 2, lo cual no es posible, porque la amplitud del coseno en ese caso es 1. Él nunca va a alcanzar el valor de menos 2. Esa es una. Y dos, si ven esta expresión que acabo de sombrear aquí, esta expresión que acabo de sombrear aquí, si ustedes la ven eh, así como una gráfica,
es el coseno corrido 2 unidades arriba. Y el coseno está entre -1 y 1 en la Y. Si subimos el -1 2 unidades, lo manda hasta 1, no toca el eje. Por eso esta expresión no es cero. Ni esta ni este cero. Entonces, ¿qué queda? Para que esto sea cero, que es el análisis que está haciendo acá, es o que este cero, que este cero, o que este cero. Entonces, todo arranca con el este. ¿Qué pasa si este es cero? Si este es cero, el valor de t sub 0 no va a anular el este. Y si este es cero, no va a anular este. Así que por ende, siempre se va a tener al menos una constante o un número aquí en n que va a permitir que esto no sea cero. Entonces, más o menos por ahí es que hace el análisis del por qué el toro es una superficie suave, ¿verdad? Y, por ejemplo, esta es un ejemplo que si unen estas superficies de acá, la parametrización para esta forma, que yo tengo una que tiene las dos partes, esta parte de arriba y la parte de abajo, que era de mi grupo de ecuaciones diferenciales. Esta superficie eh, se puede describir de esta forma, como una superficie parametrizada suave por partes, donde cada una de estas caras es una parte de la superficie, incluso hasta la parte de abajo, ¿verdad? Luego el área de la superficie parametrizada suave, que es esta, y esta que es su equivalente. Estas son la misma fórmula, es la misma fórmula. Y D es la región donde se está definiendo la parametrización. Y esto que es el caso para la superficie que estaríamos tomando nosotros. Entonces, bueno, lo vamos a dejar aquí en la parte de los ejercicios para no saturarlos tanto. Mañana vamos a trabajar los problemas que están aquí. Les voy a explicar cada uno de los detalles. El documento se va a ir así, con los espacios, ¿verdad? Entonces, yo lo exporto a PDF, se los comparto para la teoría y mañana revisamos este detalle. Yo espero que sí tengamos la clase a las 5:30, de 5:30 a 6:30, y ahí pues salgamos de de esta parte operativa. Luego nos pasaríamos a integrales sobre superficies. Entonces, voy a ver si puedo grabarles esa situación de las integrales de superficies. Si se los grabo, se los comparto en recursos y el lunes pues ya nos veríamos al día cómo va el curso de Cruz. Cheque. ¿Tienen alguna duda, pregunta o comentario al respecto? Todo bien, Lick. Gracias. Listo. Bueno, entonces los dejo, se cuidan y mañana los veo. Mañana me hacen esperita 5:30, igual que hoy, 5:30, 6:30, y ahí pues abordamos un poquito más. Mañana abordamos la parte práctica de esta sección. Listo. Pasen buena noche. Listo, buenas noches.